Hay momentos en los que la conversación comienza incluso antes de que abras la boca. Se siente en la manera en que la otra persona te mira, en la ligera inclinación de su cuerpo, en ese gesto casi imperceptible que revela una conclusión adelantada. Ha decidido que estás por debajo. No tiene por qué decirlo. No necesita articularlo. La subestimación se expresa con la misma naturalidad con la que respira. Y tú lo notas. No por lo que hace, sino por lo que intenta ocultar. Esa seguridad excesiva es su primera grieta. Cuando alguien te coloca en un lugar inferior sin conocerte, comete un error que se repite desde tiempos antiguos. Asume que lo evidente es lo real, que la postura externa define la estructura profunda del diálogo, que la persona silenciosa es la débil y que la que ocupa más espacio es la que domina. No comprende que la historia humana está llena de individuos silenciosos que manipularon el curso de imperios sin levantar la voz. El poder que se muestra suele ser frágil. El poder que se oculta, en cambio, es el que modifica el rumbo de los acontecimientos. En una conversación cotidiana, esa dinámica se vuelve más clara. Imagina que estás sentado en una sala amplia. El grupo habla, ríe y opina, y tú observas en silencio. En ese espacio, aparece alguien que no pierde oportunidad para dejar claro que sabe más, que entiende más, que ocupa un escalón más alto. No te ataca, pero tampoco te reconoce. Simplemente te trata como una presencia menor. Lo interesante es que, al hacerlo, activa un mecanismo psicológico descrito por diversos investigadores de la mente, la ilusión de dominio. Quien cree tener control se distrae, se relaja, confía demasiado en sus juicios iniciales. La seguridad excesiva se convierte en un túnel angosto donde no percibe lo que ocurre fuera de su marco mental. Ahí es donde comienzas a notar el vacío entre su percepción y la realidad. Esa persona cree que dirige la conversación, pero solo dirige su propia narrativa interna. Tú, en cambio, observas lo que pasa debajo de sus palabras. Notas el temblor leve en su discurso, el afán por confirmar su estatus, la necesidad constante de ser escuchado. La subestimación rara vez nace de verdadera superioridad. Muchas veces es una máscara, una fachada construida para esconder una inseguridad que no quiere enfrentar. Esto lo han explicado múltiples estudios en psicología social. Quienes se presentan como figuras dominantes suelen ser los más vulnerables a la influencia que ignoran. El ambiente sigue llenándose de palabras que no te afectan. Tu silencio no es ausencia, es análisis. No estás fuera de la conversación, estás por encima de ella. Y la otra persona no lo nota porque no sabe leer lo que no se dice. Mientras más se siente segura, más deja al descubierto la ruta por la que puedes llevarla. Este fenómeno fue descrito por autores que estudiaron las señales no verbalizadas del poder aparente. Cuando alguien cree tener ventaja, su percepción se estrecha y se vuelve incapaz de detectar cambios sutiles en la dinámica. No comprende que la conversación no se domina hablando, sino moldeando el territorio mental donde las palabras adquieren significado. Lo fascinante es que cuanto más se esfuerza esta persona por demostrar su superioridad, más maleable se vuelve. La arrogancia genera una especie de ruido interno, una niebla que reduce la capacidad de notar las pequeñas variaciones en tu comportamiento. Puedes cambiar tu mirada, tu ritmo, tu tono, y el otro no lo registrará porque su mente está ocupada defendiendo una imagen de sí mismo. No es consciente de que está exponiendo puntos de entrada, huecos estratégicos, espacios donde su discurso puede redirigirse con suavidad hasta terminar en un terreno que ya no controla. Y tú continúas ahí, observando, sin necesidad de contradecir, sin urgencia por corregir, sin la torpeza de quien reacciona impulsivamente. Quien reacciona pierde. Quien observa dirige. Esta diferencia esencial es lo que permite que una conversación cambie de rumbo sin que el otro entienda qué ocurrió. La mayoría cree que la manipulación es un acto evidente, un movimiento brusco, un gesto que se nota. Pero la influencia real se ejerce con una suavidad casi invisible.
Es un desplazamiento imperceptible en la atmósfera, un cambio tan ligero que pasa desapercibido para quien se cree dueño de la escena. Desde ese punto, sabes que no necesitas confrontarlo. No necesitas demostrar nada. Lo único necesario es permitir que siga creyendo que tiene el control, mientras tú comienzas a introducir pequeñas preguntas, ligeros ajustes, miradas que orientan la atención y silencios que obligan al otro a posicionarse donde tú quieres. La subestimación se convierte en una herramienta, una abertura, un acceso directo a la estructura interna de su discurso. Y mientras la conversación avanza, la otra persona sigue sin notar que el terreno ya no le pertenece. Sigue hablando desde su pedestal imaginario, sin darse cuenta de que cada palabra lo acerca más al marco que tú estás instalando lentamente. Lo que para él es una demostración de dominio, para ti es un mapa. Y lo lees con la precisión de quien conoce el mecanismo que opera detrás de su comportamiento. A medida que la conversación sigue su curso, se hace evidente que la persona que te subestima confía demasiado en su capacidad para interpretar la realidad. Esta confianza desmedida ha sido estudiada por diversos psicólogos que observaron cómo la mente humana tiende a sobreestimar su comprensión de los demás, especialmente cuando cree que tiene ventaja. Lo irónico es que esta certeza es la puerta por la que se cuela todo lo que pasa desapercibido. La seguridad no es un muro, es una fisura. Y quien la presenta jamás sospecha que está abriendo espacio para que otro pueda dirigir la situación sin resistencia. Es en este punto donde la conversación se convierte en un escenario más interesante. No porque el otro sea brillante o complejo, sino porque su comportamiento se vuelve predecible. Cada gesto, cada afirmación exagerada, cada intento por mostrar superioridad responde a un patrón que ha sido estudiado durante décadas. La mente que busca imponerse deja rastros. Y esos rastros pueden guiarte con precisión hacia la influencia suave que se mueve debajo de la superficie. Basta recordar los estudios que demostraron cómo, cuando una persona cree ocupar una posición más alta en una interacción, su capacidad de prestar atención disminuye. Su foco se vuelve estrecho. Empieza a ignorar matices. Su mente se vuelve menos receptiva a información que contradiga su percepción inicial. Esta rigidez cognitiva no lo fortalece, lo debilita. Lo vuelve más predecible, más manipulable, más propenso a ser llevado hacia donde no imagina que lo conducen. En una escena cotidiana, mientras él habla, tú percibes estos fenómenos con nitidez. Observas que utiliza frases largas para reafirmar su punto, pero introduce pequeñas inconsistencias que delatan la necesidad de reforzar una identidad que no está del todo consolidada. Ves que intenta sostener el rol dominante, pero no evalúa si su posición es real o simplemente proyectada. Esta desconexión entre lo que cree que controla y lo que verdaderamente controla crea un vacío que tú puedes usar sin hacer evidente tu presencia estratégica. Lo que ocurre en su interior es aún más revelador. La psicología ha estudiado cómo las personas que se sienten superiores activan mecanismos que buscan mantener esa percepción a toda costa. Cuando alguien te subestima, está atrapado en su propio marco mental. Cree que su interpretación es la única válida. Y precisamente por eso, no percibe la sutileza en tus movimientos. No nota cuando cambias de ritmo. No detecta cuando tu mirada empieza a dirigir la focacha de la conversación hacia nuevos lugares. Está demasiado ocupado sosteniendo su narrativa interna como para observar que la estructura alrededor ya no es la misma. Puedes ver cómo su postura cambia sin que se dé cuenta. Se inclina un poco hacia adelante, como quien debe reafirmar constantemente su punto de vista. Sus manos se mueven rápido, como si intentaran dar forma a su argumento en el aire. Esto revela que su supuesta seguridad no nace de un dominio auténtico, sino de la necesidad de fijar su posición para que no se desmorone. Esta contradicción silenciosa crea un escenario perfecto para la manipulación suave. No necesitas confrontarlo, solo necesitas permitir que esa tensión interna haga su trabajo mientras tú administras la dirección sutil del diálogo. Lo más importante ocurre sin palabras.
Sientes que la conversación ya no se mueve desde su impulso, sino desde el tuyo. No porque hayas hablado más, sino porque has dejado que sus patrones se expongan solos. Cada afirmación que hace te ofrece un punto de apoyo. Cada gesto que repite te revela un camino. Y cada momento en el que intenta reafirmar su estatus es una señal de que está perdiendo control sin ser consciente de ello. La clave está en lo que han señalado autores que estudiaron la dinámica de la influencia indirecta. Dirigir no es imponer, es moldear el terreno donde la otra persona cree decidir. No necesitas oposición frontal. Tampoco necesitas superioridad explícita. Solo necesitas comprender que la conversación tiene capas ocultas y que quien vive en la superficie jamás percibe las corrientes que se mueven por debajo. En ese punto, comprendes que la manipulación que pasa desapercibida no se basa en mentir ni en actuar, sino en anticipar. Anticipa sus movimientos, sus respuestas, su necesidad de validación, su urgencia por sostener la imagen que proyecta. Y cuando anticipas, guías. No empujas, no fuerzas, no presionas. Solo colocas pequeñas piezas que él recoge sin notar que fueron colocadas por ti. Eso es lo que transforma una conversación que parecía perdida en una oportunidad silenciosa para tomar el control. Y mientras él sigue hablando, convencido de que la dinámica funciona a su favor, tú ya ves el camino completo. Sabes cómo avanzará el diálogo, dónde se abrirá la próxima fisura y en qué momento exacto podrás dirigir la situación hacia el resultado que buscas. Esa visión no nace de una intuición mágica, nace de observar como un estratega y pensar como alguien que entiende las estructuras invisibles de la mente. A medida que la conversación continúa, empiezas a notar que la seguridad que la otra persona proyecta comienza a desgastarse. No de manera evidente, sino en esos matices que pasan desapercibidos para quien no sabe leer el comportamiento humano. El tono de su voz cambia ligeramente. Su ritmo ya no es tan fluido. Hay un instante donde duda, aunque intenta cubrirlo con palabras adicionales. Esto ocurre porque sus procesos internos empiezan a enfrentarse a pequeñas contradicciones que tú has sembrado sin pronunciar una sola confrontación directa. La neurociencia ha mostrado que cuando una persona percibe que lleva ventaja, su cerebro reduce el nivel de vigilancia. Es un fenómeno silencioso. Quien cree tener el control baja la guardia de manera natural y deja de analizar con precisión las señales que recibe. Esto es crucial porque significa que, mientras él se siente seguro, tú puedes mover los hilos invisibles del diálogo sin que note la dirección que está tomando. Aprovechas esa reducción en su vigilancia cognitiva para desplazar levemente el foco. No cambias el tema de manera brusca. Solo modificas la forma en que él se relaciona con lo que está diciendo. Introduces pausas que obligan a su mente a rellenar los espacios. Permites que sus propias palabras lo lleven a reflexiones que no tenía previstas. Esta técnica, estudiada en la comunicación interpersonal, se basa en lo que algunos psicólogos describieron como redireccionamiento implícito. Es la idea de que no necesitas empujar la conversación hacia otro punto si consigues que la propia lógica del otro la lleve hacia donde deseas. Mientras él intenta sostener su postura dominante, comienzan a aparecer pequeñas fisuras. Tal vez una frase suya contradice algo que dijo antes. Tal vez un gesto revela incomodidad. Tal vez repite una idea para asegurarse de que su posición no pierda fuerza. Estas señales son claras para ti. Sabes que está intentando mantener un equilibrio que no existe, y ese esfuerzo es una muestra de que ya está cediendo terreno. No lo hace porque tú lo presiones, sino porque su propia estructura mental se lo impone. Es aquí donde la teoría del marco cobra vida. Esta idea, explorada por diversos pensadores que analizaron el poder en la interacción humana, plantea que quien define el marco desde el que se interpreta la conversación tiene el control real. El otro puede hablar más, elevar el tono o intentar dominar, pero mientras tú definas la estructura de sentido, eres tú quien dirige la interacción. Y como él no percibe que esta estructura ha cambiado, sigue actuando dentro de un territorio que ya no le pertenece.
En la escena imaginada, sigues escuchando con calma. No lo contradices, no lo enfrentas, no necesitas hacerlo. Cada una de sus palabras te da más material para guiar la dirección sin que él note tus intenciones. Observas cómo su cuerpo se acomoda, cómo su respiración cambia, cómo su mirada empieza a buscar pequeñas señales tuyas para validar lo que dice. Esto es un signo claro de que su dominio se desvanece. Y lo fascinante es que no lo percibe porque su ego se lo impide. La mente que se siente superior no analiza la posibilidad de estar perdiendo el control. Durante ese momento, sientes la transición. Es un instante sutil, casi imperceptible, donde la conversación deja de moverse desde su impulso y empieza a responder al tuyo. Lo notas en la manera en que espera tu reacción, en cómo ajusta sus palabras según tu expresión, en la forma en que busca una aprobación que no entiende que está solicitando. La persona que te subestima comienza a depender sin saberlo de la dirección emocional que proyectas. Este tipo de dependencia invisible es uno de los mecanismos más estudiados por quienes analizan la influencia a nivel profundo. Mientras esto ocurre, tú mantienes una calma absoluta. Sabes que cuanto más silencioso seas, más fuerte se vuelve tu influencia. Esto se debe a un principio básico de la comunicación humana: el poder en una conversación no lo tiene quien habla más, sino quien dirige lo que se interpreta. Hablar es ocupar espacio. Guiar es controlar el terreno. Y quien controla el terreno controla el resultado. Cuando el otro se da cuenta de que la conversación no avanza como él esperaba, ya es tarde para revertirlo. No porque tú lo hayas derrotado, sino porque él mismo abrió el camino. La subestimación es una cortina que oculta la vulnerabilidad. Y mientras él se aferraba a la imagen de superioridad, tú identificaste la estructura en la que podías moldear la interacción sin oposición. En ese ambiente, la manipulación suave florece. No necesita engaños. No necesita fuerza. Solo necesita precisión. Una pregunta bien ubicada, una escucha exacta, un silencio calculado, un movimiento interno de observación que transforma el rumbo sin que nadie lo note. No hay dramatismo. No hay conflicto. Lo que hay es una dirección clara que se impone sin levantar la voz. Y mientras él continúa hablando, convencido de que te sigue guiando, tú ya has tomado el timón de la conversación. No lo sabe. No puede saberlo. Su mente está demasiado ocupada sosteniendo la fachada de superioridad como para ver el deslizamiento que se está produciendo bajo sus pies. La conversación avanza y empiezas a notar que el ambiente ha cambiado por completo, aunque ninguno de los presentes lo haya percibido de manera consciente. La persona que inicialmente te subestimaba sigue hablando, pero algo en su discurso ha perdido firmeza. Ya no expone ideas con la misma seguridad, ni adopta la postura rígida que utilizaba al comienzo. Ahora, su voz sostiene un matiz distinto. No es evidente para los demás, pero para ti es claro que su estructura interna comienza a reorganizarse alrededor de la forma en que tú respondes. No se trata de controlarlo, sino de comprender cómo la mente funciona cuando se encuentra en un espacio donde se siente cómoda y dominante. La psicología social ha mostrado que cuando alguien cree tener un estatus superior, su atención se orienta hacia la autopresentación y no hacia la dinámica real. Está ocupado pensando en cómo se ve, en cómo suena, en cómo lo perciben los demás. Esta concentración en la imagen debilita su análisis de lo que realmente ocurre. Y esa desconexión abre un camino directo para que puedas moldear la interacción sin que lo note. Es en estos momentos donde la teoría del enmarcamiento implícito adquiere fuerza. No guías la conversación desde las palabras, sino desde la atmósfera. Diriges el tono, la cadencia, la intencionalidad subterránea. Cada vez que él afirma algo, tú lo respondes desde un espacio que define el significado de la afirmación sin que necesites contradecirla. Esta capacidad de reinterpretar lo que el otro dice desde un marco más amplio es una de las formas más finas de influencia. No discutes su idea, la absorbes y la devuelves transformada en algo que lo obliga a reorganizar su pensamiento.
Empieza a ocurrir entonces algo que muchas personas nunca perciben. La conversación deja de girar alrededor de sus supuestos y empieza a girar alrededor de tus preguntas. No preguntas directas, no preguntas que desafíen o apunten a errores, sino preguntas que obligan a la otra persona a exponerse un poco más. Cada respuesta revela una parte de su estructura interna. Cada afirmación muestra la forma en que desea ser visto. Y mientras más se revela, más puedes guiarlo. Quien se siente obligado a sostener una imagen entra en un estado mental vulnerable, no porque esté débil, sino porque se encuentra atrapado en la necesidad de mantener coherencia. Este fenómeno ha sido explorado por múltiples autores que estudian cómo el yo narrativo intenta protegerse. Cuando alguien se compromete emocionalmente con una postura, hace lo posible por no contradecirla. Esto lo vuelve previsible. Y la previsibilidad es un terreno fértil para la manipulación suave. No necesitas provocarlo, solo necesitas dejar que siga el camino que él mismo marcó. La diferencia es que ahora ese camino conduce a donde tú deseas, no a donde él creyó conducir la conversación. Lo observas con atención. Su mirada busca señales tuyas. Su postura cambia ligeramente cada vez que pronuncias un comentario que parece neutral, pero que en realidad define el contexto. Ese tipo de influencia no se basa en la fuerza, sino en una precisión casi quirúrgica. Es la capacidad de entender que las conversaciones no se controlan a través del poder visible, sino a través de la arquitectura invisible que estructura el intercambio. En este punto, la dinámica está completamente invertida. La persona que comenzó subestimándote ya no está imponiendo nada. Ahora responde a tus silencios. Se adapta a tus tiempos. Ajusta sus palabras de acuerdo con tus reacciones. Esto ocurre porque su mente no registra conscientemente que perdió la iniciativa. Solo siente que algo en el ambiente la obliga a organizar su discurso de una forma distinta. Y ese ajuste es el momento exacto donde tu influencia se consolida. Mientras él continúa construyendo su narrativa, tú administras el ritmo general de la interacción. A veces callas, a veces haces una pregunta corta, a veces cambias tu mirada para dirigir su atención hacia un punto específico. Estos movimientos parecen mínimos, pero para la psicología de la percepción son decisivos. Cuando alguien siente que la otra persona lo escucha con una calma absoluta, experimenta una mezcla de intriga y apertura. La mente busca llenar ese silencio interpretativo, y al hacerlo, expone más de lo que pretendía. Desde este lugar, la conversación se convierte en una pieza fluida que responde a tu intención, no a la suya. Ya no importa que al principio te haya subestimado. Ese juicio inicial, lejos de perjudicarte, te dio el margen exacto para observar sus patrones sin que él percibiera tu presencia estratégica. Comprendes entonces que no necesitabas demostrar valor ni fuerza. El verdadero poder proviene de operar desde un nivel que el otro no sabe que existe. Lo extraordinario es que, cuando alguien te subestima, espera que intentes elevarte. Lo que nunca espera es que lo observes con la precisión de un analista y que, sin levantar la voz, dirijas cada una de sus respuestas hacia el espacio donde tú decides. La suavidad no es debilidad. La sutileza no es pasividad. En la mente de quien sabe manejar conversaciones, la suavidad es un arma y la sutileza es un mapa. Llegados a este punto de la conversación imaginada, algo se vuelve evidente aunque nadie lo diga. La persona que comenzó situándose por encima ya no dirige nada. Su postura cambió sin que lo notara. Su voz adoptó un ritmo que sigue tus tiempos. Su mirada ya no expresa superioridad, sino búsqueda. Y lo más importante es que no comprende cuándo ocurrió el giro. Para él, todo fue natural. Para ti, fue el resultado de entender la mecánica profunda de las relaciones humanas. Es aquí donde la manipulación silenciosa muestra su verdadera esencia. No se trata de dominar a la otra persona, sino de desplazar su centro de gravedad sin generar choque. La influencia que pasa desapercibida es la más poderosa porque no despierta defensas.
Esta idea ha sido discutida por pensadores que estudiaron la dinámica entre percepción y poder. El dominio visible puede provocar resistencia. El dominio invisible crea dirección. Y en esta escena, la dirección ha estado en tus manos desde hace un buen tiempo. Mientras la otra persona sigue exponiendo sus ideas creyendo que tú simplemente lo escuchas, en realidad está respondiendo al marco que estableciste sin pronunciar ninguna confrontación. Está actuando dentro de una estructura que tú moldeaste con la paciencia de quien comprende que la mente humana funciona mejor cuando no se siente amenazada. Este principio de seguridad aparente es uno de los elementos más efectivos en cualquier interacción donde la influencia busca profundidad en lugar de impacto inmediato. La subestimación inicial fue su error. La observación silenciosa fue tu ventaja. Y la capacidad de dirigir sin imponer fue el elemento que inclinó la balanza. La mente que se siente superior nunca imagina que está siendo guiada. La mente que se siente tranquila baja sus defensas. Y la mente que busca validar continuamente su imagen es la más propensa a entregar poder sin darse cuenta. Imagina ahora el final de esa conversación. Él cree que expuso su punto con claridad. Cree que mantuvo la postura dominante. Cree que tú simplemente aceptaste lo que dijo. Pero lo que realmente ocurrió es más sutil. Lograste que se moviera en la dirección que te convenía. Lograste que adoptara tu ritmo. Lograste que respondiera a tus silencios. Y lo hiciste sin levantar la voz, sin discutir, sin oponerte, sin provocarlo. La conversación se transformó desde dentro, no desde fuera. Este tipo de influencia, aplicada a la vida real, es una herramienta que no solo te permite navegar situaciones sociales complejas, sino comprender la estructura oculta de las relaciones humanas. No necesitas intimidar para ser escuchado. No necesitas confrontar para tener autoridad. El verdadero dominio aparece cuando la otra persona siente que la conversación le pertenece, mientras en realidad sigue la ruta que tú marcas. Y mientras reflexionas sobre todo esto, surge una pregunta inevitable. ¿Cuántas veces has estado en situaciones donde te subestimaron y perdiste la oportunidad de leer lo que ocurría debajo de la superficie? ¿Y cuántas más podrían transformarse si aplicas este entendimiento desde ahora? Este es el tipo de conocimiento que puede cambiar la manera en que te relacionas con otros. Por eso, si esta reflexión te hizo mirar tus interacciones con otros ojos, quiero que lo dejes en los comentarios. Quiero saber si alguna vez te subestimaron y en qué momento descubriste que podías dirigir la situación sin que nadie lo notara. Y si deseas seguir profundizando en estas dinámicas invisibles, en los mecanismos ocultos de la mente y en la psicología aplicada a la vida real, entonces te invito a quedarte en este espacio. Soy parte de Mente Maestra, y aquí seguimos explorando todo aquello que muchos sienten pero pocos entienden. Si buscas claridad, poder mental y estrategias que transformen tus relaciones, suscríbete y continúa avanzando con nosotros.